Buenas tardes, queridas estudiantes. Les saluda la profesora Mónica Ortega Piedra. El día de hoy vamos a hablar sobre el Estado liberal en Costa Rica. Vamos a hacer una pequeña presentación con algunos de los aspectos más relevantes sobre este Estado. También vamos a seguir con este tema en algunas otras clases. Por ahora continuamos con el tema. Durante las décadas de 1850 y 1860 en Costa Rica, el golpe de Estado fue el medio más frecuente de cambio en el gobierno. Fue patrocinado por exportadores de café y militares. Esta situación cambió con la inclusión del general Tomás Guardia en la política. ¿Qué quiere decir? Que durante esa época, quien no estaba de acuerdo con el gobernante que dirigía nuestro país emitió una serie de acciones para crear ese conflicto entre la población, entre los costarricenses y ese gobernante. De esta manera se derrocaban algunos de los gobernantes y dejaban el mando del país para hacérselo a otro que fuera elegido por las demás personas. Fue patrocinado por exportadores de café y militares, quiere decir que ellos eran quienes más poder tenían en ese momento, ya que tenían los rangos más altos de poder en nuestro país. Esta situación acabó o cambió con la inclusión del general Tomás Guardia, quien fue el que tomó el poder durante esa época. Acá tenemos una imagen de Tomás Guardia, el general. Él estuvo a cargo de diferentes momentos entre 1870 y 1882, impulsando diferentes cambios en el gobierno mediante el lema Orden y Progreso. Vamos a ver por qué para él ese lema era tan importante, qué significa. El orden proponía la ejecución de medidas para garantizar un país políticamente estable. El progreso planteaba la práctica de políticas para impulsar el crecimiento económico y la modernización del país. En pocas palabras, él quería que la economía, ¿verdad?, y la política de nuestro país fueran estables, que se pudieran modernizar y que hubiera un crecimiento, una impulsación en estos dos aspectos. La propuesta de Guardia se inspiraba en la ideología llamada liberalismo, que se dio con la introducción en el funcionamiento del país, convirtiendo a Costa Rica en un estado liberal. De aquí la idea de las reformas liberales y que Costa Rica fue un estado liberal a partir de la ideología de Tomás Guardia. Ahora bien, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es un conjunto de ideas económicas, políticas, sociales que se fundamentan en la libertad de una persona. ¿Qué propone este liberalismo? Propone que los gobiernos protejan los derechos de los individuos como la vida, la libertad y la propiedad. Si un gobierno no cumple estas funciones, debe ser depuesto. ¿Qué quiere decir? Que debe quitársele el poder o cedérselo a otra persona. ¿Qué es un Estado liberal? Es un tipo de Estado en el que el gobierno estimula una economía por medio de la creatividad de los productos, fomenta la actividad comercial, quita las barreras que obstaculizan la compra y venta de productos. En la sociedad, el Estado liberal se encarga de proteger la salud pública, mejorar la educación, crear obras de infraestructura como carreteras, escuelas y puentes. Quiere decir que a partir de todo este modelo que propone el liberalismo, lo que se propone más que todo es fomentar una actividad comercial, quitando barreras que obstaculicen la compra y venta de productos. También mejorar la educación, la salud pública, las carreteras, las escuelas, que son parte de lo que es la seguridad y la integridad ciudadana. Los impulsores de las ideas liberales. Entre 1870 y 1890, como podemos ver, Costa Rica tuvo diversos presidentes, aunque el general Tomás Guardia fue el hombre fuerte del Estado hasta su muerte en julio de 1882.
Algunos de estos mandatos estuvieron en el poder solamente algunos meses, pues fueron depuestos cuando no se ajustaron a los lineamientos que proponía el general Guardia. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno no se ajusta a la idea o al modelo de gobierno que proponía el general Tomás Guardia, se le quitaría su cargo y se buscaría nuevamente quien se ajustara a este tipo de modelo. ¿Quiénes ejercieron mayor influencia en el Estado liberal? En esta época fue el general Tomás Guardia Gutiérrez, Próspero Fernández Oriamuno y Bernardo Soto Alfaro. En sus administraciones se impulsaron transformaciones en el funcionamiento del Estado. Los cambios que estaban inspirados en ideas liberales, por eso se les conoce con el nombre de reformas liberales. ¿Qué quiere decir? Que a partir del papel que fungió cada uno de estos personajes, se comenzaron a hacer transformaciones en el funcionamiento del Estado, inspiradas en ideas liberales. El general Tomás Guardia fue la máxima autoridad del país durante 12 años. El 27 de abril de 1870 se da un golpe de estado al presidente Jesús Jiménez Zamora. Al tomar el poder, destierra a muchos de sus enemigos políticos. Entonces, el general Tomás Guardia, una vez que toma el poder, él decide desterrar a muchos de sus enemigos políticos. El 7 de diciembre de 1871 promulga una nueva constitución política vigente hasta 1948. Hasta esa época de 1948 los siguió gobernando una constitución creada por el general Tomás Guardia, que impulsó el desarrollo económico del país mediante la construcción del ferrocarril al Atlántico. El ferrocarril al Atlántico fue un medio muy importante, ya que con el establecimiento de él, la economía de nuestro país tuvo un cambio. Vamos a ver en siguientes lecciones algunas de las acciones más importantes sobre esta construcción que ideó el general Tomás Guardia. También fue declarado benemérito de la patria el 25 de julio de 1876. Acá tenemos algunas de las imágenes antiguas de lo que fue la construcción del ferrocarril. Vemos el ferrocarril, vemos las líneas, vemos algunos edificios que en ese entonces estaban presentes. Y les agradezco mucho por la atención brindada, espero evacuar algunas de sus dudas y en próximas lecciones vamos a hablar un poco más de las reformas liberales y cómo han afectado a nuestro país desde su promulgación, desde su uso. Muchas gracias.